Bueno, continuando con nuestro video, estamos en que ya terminamos la línea telefónica. De nuevo, aquí está el modelo conceptual y acabamos de terminar todos los atributos y todos los métodos. Aquí ahora viene lo interesante. Esta línea telefónica la vamos a utilizar dentro de la empresa, ¿sí? Pero para poderla utilizar allá tenemos que instanciarla, y eso es una de las cosas interesantes que vamos a ver a continuación. Entonces la línea telefónica es este archivo que está acá, y ahora vamos a ver dentro de la empresa. De por sí ya creamos tres instancias de la línea telefónica, línea 1, línea 2 y línea 3, y ahora vamos a crear los métodos de la empresa. Entonces, para no cometer el mismo error que cometí ahora, vamos a empezar a crear el primer método de la clase empresa. Este método también va a tener esta clase, perdón, también va a tener un método inicializar que no retorna nada, por eso el void. Entonces va a tener un void inicializar. Recuerden que me faltó public void porque los métodos son públicos. Inicializar en minúscula, no tiene parámetros, por eso paréntesis y las llaves que abre iniciar. ¿Qué vamos a inicializar esta línea? Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es instanciar las diferentes clases, porque cuando yo voy y trato de hacer algo como esto, que era lo que estábamos haciendo en el otro, no tiene sentido, porque la línea telefónica es de tipo línea telefónica. Entonces yo en realidad lo que le tengo que crear es una instancia de línea telefónica, y aquí es donde se ponen interesantes las cosas. Para yo instanciar una clase, para crear el objeto, para que nazca el objeto, utilizo el método new. El método new es una palabra reservada que lo que hace es que me permite crear una nueva instancia o un nuevo objeto de una clase. Entonces yo le tengo que decir de qué clase. Entonces aquí va el nombre de la clase, va a decir que es de línea telefónica, y el valor que retorna este new es un nuevo objeto de la línea que lo voy a guardar en la línea 1. Y así de sencillo. De nuevo, para hacerlo en la siguiente, entonces línea 2 es una asignación. Voy a crear una nueva línea telefónica. Línea telefónica va entre paréntesis sin parámetros. Luego les explicaré qué parámetros se pueden colocar ahí. Y ahí ya tengo mi segunda clase. Y la tercera va a ser línea telefónica 3 y un nuevo new de línea telefónica. ¿Okay? Con esta sería la inicialización de la clase empresa, que tiene tres atributos que son línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Listo? Recuerden que este nos lleva punto y coma, los métodos y las llaves, mejor dicho, nos llevan punto y comas, y miremos cuál es el siguiente elemento que hay que hacer. Ahora tengo que hacer tres métodos que retornan la línea 1, la 2 y la 3, y como retornan esas líneas, entonces el objeto que van a retornar es de tipo línea telefónica. Entonces voy a hacer eso. Entonces yo le puedo colocar aquí un public, y lo que tengo que retornar es una línea telefónica. Entonces voy a retornar una línea telefónica, y el método se llama dar línea telefónica, dar línea 1. No recibe ningún parámetro porque lo único que hace es retornarlo, y sencillamente lo único que voy a retornar es línea 1. Pregunto, ¿qué pasa si yo coloco acá retornar línea telefónica? Esto no va a funcionar y me va a salir un error, porque yo no puedo retornar una clase. Yo lo que tengo que retornar es un objeto. Los objetos son las instanciaciones de la clase, que son las diferentes versiones que van a ser diferentes y van a tener valores diferentes. Y en este caso puede ser la línea 1, que es la que estamos retornando. Esto es una instancia y las instancias se crean de esta manera. ¿Okay? Ahora hagamos los otros dos métodos y va a ser exactamente lo mismo. Entonces copio y pego, porque es muy proceso. Línea 2, fíjense que nos salen errores porque no pueden haber métodos repetidos. Línea 3, y ya tengo los tres primeros métodos, que son línea telefónica, dar línea 1, dar línea 2 y dar línea 3. ¿Listo? Ahora vamos a tener un método que es agregar una llamada local a la línea 1, y ese recibe cuántos minutos le va a pasar. Fíjense que también dice que no retorna ningún valor. Entonces sencillamente agrega los minutos. Entonces voy a crear un nuevo método que es público. Dice que no retorna nada, y es agregar llamada local a la línea 1. ¿Listo? Este método va a recibir un parámetro que es el número de minutos que voy a recibir, que voy a agregar, y se los tengo que agregar a la línea telefónica 1. Ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para agregarle minutos a la línea telefónica 1? Entonces, si miramos la línea telefónica 1,
aquí yo tengo un método que se llama agregar llamada local. Ese mismo método lo puedo ver aquí en la definición que está acá, agregar llamada local. Entonces, para yo agregar ese minutos a esa llamada, tengo que utilizar el método de la clase línea telefónica. Pero la forma en que lo utilizo, hay muchos roles, no es de esta manera. Yo no le puedo decir de línea telefónica y agregar, no funciona. Entonces tengo que saber a quién se la voy a agregar. Se lo voy a agregar a la línea 1, utilizo el punto, que quiere decir que de la línea 1 voy a utilizar un método y fíjense que Eclipse incluso me completa y aquí están todas las cosas que yo puedo utilizar con ella. Y voy a hacer agregar una llamada local. Y incluso me dice que tengo que pasarle cuántos minutos voy a utilizar y efectivamente le va a pasar minutos. ¿Qué pasa si yo coloco aquí un return minutos o algo así por el estilo? Me va a salir un error porque este método no retorna nada. Entonces este método lo único que tiene que hacer es agregar la llamada local a la línea. Muy importante, este parámetro que está acá es el parámetro del método y ese es el que se le pasa a agregar llamada local. Entonces si yo cambio este nombre de acá y le digo mis minutos o minutos llamada, por ejemplo, estos mismos minutos llamada tienen que quedar acá. No importa que esto se llame minutos llamada, cuando este método ya se ejecuta, ese valor que me entra por el minutos llamada lo estoy pasando acá al método que va a agregar llamada local. Y aquí les muestro un truco. Uno puede utilizar la tecla Alt en Windows, creo, y en Mac es la tecla Command para seleccionar. Si la dejan sostenida, yo puedo pararme sobre un método y si le hago clic, él me lleva a la declaración de dónde está ese método. Entonces lo que estoy mostrando acá es que este es el método de agregar llamada local de la línea telefónica que recibe un parámetro minutos. Entonces, como les decía, si volvemos acá, el parámetro lo recibe minutos llamada de agregar llamada local línea 1, se lo pasa a este método de acá cuando lo ejecuta y cuando yo ya me meto en este, ya puedo ir a ver que esos minutos van a llegar por acá. Ahorita tratamos de ver una ejecución para ver cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces continuemos. Los otros dos métodos de agregar llamadas locales a las otras líneas, hay que hacerlo para la línea 1, 2 y 3. Entonces vamos a hacer agregar la llamada local a la línea 2. Hagámoslo desde cero. Voy a ponerle, aquí le puedo poner otro nombre si quiero. En este caso, volvamos a colocar como minutos, que es la definición original. Y entonces lo que digo nuevamente es línea 2, punto. Recuerden que es el nombre del objeto, porque este es con lo que yo voy a trabajar. De esa manera yo sé a qué línea es la que le estoy agregando los minutos. Entonces le voy a decir agregar llamada local y aquí le tengo que pasar cuántos minutos le voy a agregar, en este caso la variable minutos. Y por perezoso, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que cambiar acá? Primero la asignatura, la firma del método para que sea diferente. Y segundo, tengo que cambiar qué línea es la que le estoy agregando la llamada local. No importa que aquí sean diferentes, el parámetro solamente funciona dentro de este método. ¿Listo? Ahora vendrían entonces a agregar las llamadas a larga distancia, la 1, la 2 y la 3. ¿Listo? Entonces voy a hacer ahora, de nuevo, esos son métodos que no reciben nada, entonces voy a agregar una llamada a larga distancia para la línea 1. No, ¿sí es así? Sí, línea 1 y recibe también 2 minutos. Entonces lo que hace esta, ponemos esto acá, que es el estilo de la clase. Nuevamente a la línea 1 vamos a llamar a qué método. Ya no es a la línea agregar llamadas locales, sino a larga distancia. Selecciona ese y completa con métodos y ya tengo un método. Ahora vamos a copiar y pegar esto dos veces para hacerlo para las líneas 2 y 3. Y sencillamente tengo que cambiar aquí la línea 2, de esta manera agregar llamada a larga distancia, aquí queda agregar llamada a larga distancia y aquí está agregar llamada a la línea 3. ¿Listo? Agregar llamada a la línea 3. Luego me quedan haciendo falta lo mismo, pero para agregar llamada al celular. Entonces voy a ser incluso más perezoso todavía. Voy a copiar estos tres métodos. Y lo que voy a hacer es que aquí lo voy a cambiar, que ya no es larga distancia, sino que es a celular. Y eso lo voy a cambiar en este de acá, en este de acá.
en este de acá, déjame trabajar. Y, perdón, pero eso se trabaja doble, decía mi papá. Entonces borramos esto de acá, y borramos esto de acá, llamada celular, y esta sería la llamada a celular. Listo. Llamada celular, llamada celular y llamada celular. Entonces lo que dice es que aquí tengo mi método de agregar llamada celular 1, que utiliza línea 1, agregar llamada celular con los minutos que le pasan, agregar más llamada celular línea 2 y llama a línea 2 agregar llamada celular. Y exactamente lo mismo con agregar llamada línea celular 3. De pronto ahí quedó algún error, ahorita si algo lo corrijo. Ya tengo entonces esas, ahora dice que tengo que dar el total del número de llamadas y este valor sí retorna un entero, entonces está más interesante. Entonces lo que hago es que esto ya no retorna un void, sino que retorna un entero y es un dar total número de llamadas. Número llamadas. Entonces esto no recibe nada porque lo único que hace es retornar cuáles son los totales. Y el número de llamadas, ese valor, dar total número de llamadas, ¿tiene algún problema? Sí, bueno, no tiene que haber retorno. Entonces lo que voy a hacer es que voy a retornar acá cuántas llamadas hay en total. La pregunta es ¿de dónde saco cuántas llamadas hay en total? Pues resulta que yo tengo 3 líneas y resulta que cada una de esas líneas me dice, me puede retornar el número de llamadas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle, dígame línea 1 cuál es el número de llamadas que usted tiene. A eso lo voy a sumar. Línea 2, el número de llamadas que usted tenga. Y a eso le voy a sumar a la línea 3 el número de llamadas que usted tenga. Fíjense que lo bonito de la programación orientada a objetos es que cada uno de esos objetos va a llevar su propia cuenta sin alterar la cuenta de los demás. Por eso es que es fundamental trabajar con los objetos, pero es que no se puede trabajar directamente con la clase. Otra cosa que yo estoy haciendo acá es que fíjense que yo coloqué la siguiente línea, la, la dividí en varias líneas. Entonces esto es solamente para que sea más bonito, pero pues sencillamente esto hubiera sido lo mismo que copiarlo de esta manera. Solamente me deja saber que es una sola instrucción. Esto sigue siendo una sola instrucción porque fíjense que el punto y coma está hasta acá. ¿Listo? Entonces voy a colocar estos valores por acá porque sea más bonito y va a ser más fácil hacerle debug o encontrar errores más adelante. Entonces ya tengo dar el total de número de llamadas. Ahora vamos a ver el total del número de minutos. Es exactamente lo mismo. Entonces un entero, dar total número de minutos. Espero no estar cometiendo ningún error. Mis llaves que acostumbro a ponerlas allá. Esta función también retorna un entero. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. Línea 1 punto, estoy dando el total de minutos. Entonces las líneas telefónicas también me dicen cuántos minutos tienen hechos. Entonces le voy a decir línea 1. Fíjense que yo no le puedo decir, por decir algo, dar total minutos, porque ese método no existe. Cuando yo lo llamo, él me sigue mostrando esto como un error. Por eso es útil utilizar control espacio para completar. Él igual les muestra eso cuando ustedes colocan el punto. Vamos a decir que me dé el número de minutos. Vamos a hacer el mismo truco, sino que ahora ser más perezoso. Entonces, aquí alineado para que quede más bonito. Y aquí viene línea 2 y línea 3. Termino con un punto y coma, línea 3. Y ya tengo dar el total de minutos. Sigue dar el total de costo de las llamadas, y la forma en que lo voy a hacer es que cada una de las líneas telefónicas sabe cuánto lleva el costo de sus llamadas. Entonces, y eso lo sacamos con el método dar costo de llamadas, que retorna un double. Public double dar costo llamadas. Es un método que no recibe nada, por eso los paréntesis van sin nada. Dar total costo de llamadas es el nombre, total costo de llamadas, y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a retornar el valor que me da de la línea 1 de dar el costo de llamadas más, voy a ponerlo, voy a copiar y pegar esto,
quiero que queden exactamente alineados, dar costo de llamadas de la 2 más el línea 3 dar costo de llamadas y el punto com para cerrar. Todo esto que está aquí seleccionado es una sola expresión. Él va a hacer un llamado al dar costo de llamadas de la línea 1, luego hace un llamado al dar costo de llamadas de la línea 2, luego hace un llamado al dar costo de llamadas de la línea 3 y me suma los tres valores, y eso es lo que retorna este elemento. Muy importante, fíjense que el dar costo de llamadas dentro de línea telefónica retorna un double. Eso quiere decir que las operaciones que se hagan acá entre doubles van a retornar también un double, que es fundamental. ¿Listo? Ya tengo el costo de llamadas. Ahora necesito dar el costo promedio por minuto. Entonces vamos a escribir primero la firma. Double dar costo promedio por minuto. Entonces, como sabemos nosotros de matemáticas básicas o estadística básica, la forma en que hacemos un promedio es que sumamos todos los valores y después dividimos por el número de minutos. Y aquí lo que estamos calculando es el costo promedio por minuto. Entonces vamos a crear dos partes. Primero, vamos a necesitar recibir un valor que me reciba cuántos minutos en total se han realizado. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva variable, por eso empiezo con un int. Fíjense que esto ya no se llama public porque esto ya no es un atributo, sino que es una variable solamente del método. Más adelante vamos a ver qué quiere decir eso. Y voy a tener el costo total acá. Sencillamente voy a poner esto acá. Y la forma en que lo puedo hacer es que yo podría volver, perdón, podría tenerlo volviendo a sumar todos estos tres, pero como yo ya tengo un método que me calcula ese total, entonces lo que voy a hacer es llamar a ese método. Entonces voy a llamar al método dar total costo de llamadas. Fíjense una cosa bien interesante acá. Cuando yo estoy llamando a este método, voy a poner esto acá para que me dejen de salir errores. Vamos a ver si... listo. Entonces lo primero que me está diciendo es que dar costo total de llamadas me entrega un valor en double, pero yo declaré la variable como un int. Hay dos formas de solucionarlo. Puedo parar acá, me dice que lo convierta o que cambie el tipo de costo total a double. Voy a seleccionar ese y fíjense que me cambia el tipo. Ahora, como les decía, una de las cosas interesantes es que estoy haciendo aquí un llamado a un método que es dar costo total llamadas. Pero fíjense que cuando llamaba a los métodos de la línea, yo tenía que decir el objeto, punto y el método. Lo que pasa es que cuando ustedes están utilizando un método de una clase dentro de otro método de la misma clase, no necesitan especificar qué objeto es el que están utilizando. En realidad esto es equivalente, si no estoy mal, a colocar algo como esto, donde este this es un apuntador o una palabra clave que quiere decir la clase en la que estoy. Pero para simplificar las cosas yo puedo eliminar esto y sencillamente dejarlo de esta manera. Entonces cuando yo hago esto, ya sé que estoy llamando eso a un método de la misma clase. Ya tengo el costo total y ahorita lo que tengo que hacer es tener el total de minutos. Entonces voy a tener un total de minutos y este lo voy a calcular de nuevo utilizando el método que ya tengo, que se llama dar total número de minutos. Esperemos que se llame así. Dar total minutos. Si tengo un error ahí, entonces vamos a corregir esto. Dice es dar total minutos. Y fíjense que como le cambié este nombre, aquí ya me salió un error. Entonces voy a corregir esto y él incluso muchas veces es capaz de saber que lo que necesito es dar total minutos. Me lo cambio y ya tengo esos dos. Y ahora para calcular el promedio, lo que hago es que le digo el costo total dividido por el total de minutos. ¿Listo? Si le digo control espacio, él me completa. Y este valor va a ser una expresión que me va a calcular el costo promedio y lo va a retornar inmediatamente. Yo puedo hacerlo así como lo hice por pasos, guardándolo en variables temporales, u otra manera en que lo pude haber hecho, sencillamente haber dicho dar total costo de llamadas dividido el dar total minutos, que es exactamente lo mismo que tengo arriba. Sencillamente si lo vamos a quitar esto entonces
Sencillamente aquí arriba lo tenía por pasos. Listo, dejémoslo así porque queda más limpio. Nada más para entender el concepto de que se puede retornar inmediatamente. Listo. Esperamos que esté bien el promedio, si no ahorita lo arreglamos. Y nos falta solamente uno, que es el método reiniciar. ¿Qué va a hacer el método reiniciar? Es un método que no retorna nada, lo dice la firma que tenemos, perdón, el modelo que tenemos. Y lo único que, entonces como no retorna nada es un void, se llama reiniciar, recuerden que va con minúscula porque es un método. Abro llaves y lo único que va a hacer, como no retorna nada, no utilizo retorno, sino que sencillamente va a reiniciar cada una de las clases. Esto no son operaciones, entonces por eso no estoy colocando que se sumen. Sencillamente estoy llamando una por una y voy a tener 3 operaciones. ¿Listo? Guardo esto y con esto ya debería haber terminado mi clase. Empresa. Creo que aquí está todo así.